Shalom, shalom, buenas noches. Shalom. Bienvenidos a todos los que van entrando. Recordemos que hacemos lectura de la Torá. Estamos en la porción 50, la porción que se llama Kitabó. Cuando entres, que empezamos a leer ayer, hicimos las dos aliyá. Hoy ya en el día cuarto, aliyot. Hoy en el día cuarto ya vamos a hacer lectura de la aliyá número 3 y la aliyá número 4. La 3 va de Devarim 26, 16 al 19 y la 4 va del 27, 1 al 10. Justamente hay algunas versiones o algunos estudios que lo dividen de distinta manera, pero no importa, el tema es estudiarlo y leerlo, ¿no es cierto? Tenerlo leído para el Shabbat, para cuando se hace el estudio de la porción completa, de la lectura completa. Recordemos, nosotros acá venimos a leer, a compartir con ustedes la lectura para que estén preparados para el Shabbat, para las enseñanzas. Bienvenidos a todos los que van viniendo. Muchas gracias por ingresar, por escucharnos. Y más que nada le agradecemos porque el Eterno es el que puso en nuestro camino la Torá y nos enseñó y nos muestra para poder llevársela a más personas. Así como lo hacemos nosotros, los invitamos a que ustedes también lo hagan. Que se animen, porque ese es el mandamiento de nuestro Don Yeshua, ir y hacer discípulos. Así que y los discípulos, recordemos que tenemos que hacer discípulos de nuestro Don Yeshua HaMashiach. Tenemos que hacer discípulos que sigan e imiten la vida de nuestro Don Yeshua, y para saber lo que él enseñó, para ver cómo él vivió, más allá de estudiar el Brit Hadashah, donde se cuenta de su vida. Es interesante, es muy bueno estudiar la Torá, porque sabemos que la doctrina que él vino a enseñar no era de él, sino de quien le envió, y sabemos que el que le envió es Yud-Het Bat-Hei, es Yahweh, o como lo nombran normalmente. Entonces, y esa doctrina, esas palabras y todo lo que nuestro Don Yeshua dijo y habló y enseñó y predicó al pueblo de Israel, no difiere con la Torá, no hay diferencia. Todo lo que él enseñó, y lo que enseñó Pablo, y lo que enseñó Pedro, y lo que enseñaron los apóstoles, todo está ligado y tiene que ver con la Torá. Por eso es tan importante estudiarla, tan importante es escudriñarla e ir encontrando todas las perlas y las cosas que vamos viendo a medida que vamos estudiando, y tenemos que ir creciendo espiritualmente. Crecer espiritualmente es justamente poner por obra sus mandamientos. Eso nos ayuda a crecer. Recordemos otra cosa, que siempre es el Padre, el Espíritu, el que nos lleva a crecer, el que nos da sabiduría, entendimiento, discernimiento. Nada es por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas. Nosotros estamos muy agradecidos con el Padre porque realmente nos ha despertado, y queremos seguir avanzando, seguir creciendo espiritualmente. Ya Pedro lo dice, que el crecimiento espiritual se va dando paulatinamente, de a poco. Vamos creciendo en paciencia, vamos creciendo en sabiduría, vamos creciendo en amor propio, en fraternidad, vamos creciendo. Ese tiene que ser el camino al crecimiento espiritual. Y bueno, vamos a comenzar. Espérame un cachito, ahí te dejo. Amén. Recordemos entonces que siempre para hacer lectura de las escrituras, de las sagradas escrituras, le damos gracias al Padre, hacemos la bendición de la Torá, la hacemos normalmente en
en hebreo y después la hacemos en español para que ustedes puedan entender de lo que estamos hablando, porque creemos que nuestro Adón Yeshua es el que va a restaurar cuando en su regreso vamos a tener esa restauración de labios, y por eso nosotros ya vamos practicando. No es obligación o no es algo necesario que se deba hacer, solamente nos agrada, nos gusta y lo ponemos en práctica, como muchas de las cosas que aprendemos de la amada casa de Judá, porque vemos que ellos han tenido la Torá, siempre han tenido la Torá, siempre han tenido las escrituras, y ellos, a pesar de que tengan muchas cargas pesadas sobre la Torá y muchas interpretaciones que por ahí no van de acuerdo con algunas cosas que vemos en las escrituras, ellos han seguido practicando Torá hasta los días de hoy. Ellos han conservado, ellos guardan el Shabbat, guardan las santas convocaciones, guardan muchos preceptos, muchas cosas que están en la Torá, y sabemos que nosotros en Occidente recién lo venimos aprendiendo ahora, es todo nuevo para nosotros. Así que y una de las prácticas que ellos tienen es justamente estudiar la Torá en porciones, y en el ciclo de un año se estudia toda la Torá, los 5 libros. Hoy estamos en la porción 50 y vamos a hacer lectura de la Aliyá número 3 y 4. Amén. Amén, así es. Shalom, bienvenidos a los que se van uniendo. Bueno, como decía Marcelo, vamos a hacer lectura de la Torá y vamos a hacer la bendición. Exactamente. Amén. Vamos a bendecir la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol jamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Bat-Hei noten ha-Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torah. Bejen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bien. Como decíamos, vamos a leer entonces de la parashá Kitabó, las Aliyot 3 y 4. Shalom, hermanito Marco. Shalom, hermanita Patti, que creo que también estaba por ahí. Sí. Bien, vamos a leer las Aliyot 3 y 4, es decir, correspondiente al día 3 y al día 4, que va desde el versículo 26, 16 y abarca hasta el 27, 10. Y nos dice así: palabra del Eterno. Yud-He Bat-Hei tu Elohim, pues te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuidarás de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado solemnemente que Yud-He Bat-Hei es tu Elohim, para andar en sus caminos y guardar sus estatutos y sus decretos y obedecer su voz. Y hoy Yud-He Bat-Hei te ha hecho aseverar que has de serle su pueblo especial, como te había prometido, y que obedecerás todos sus mandamientos, a fin de que Él te eleve sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y gloria, y seas un pueblo santo para Yud-He Bat-Hei tu Elohim, según ha prometido. Amén. Ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Yud-Het Bat-Hei tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ella todas las palabras de esta ley cuando haya pasado para estar en la tierra que Yud-Het Bat-Hei tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como Yud-Het Bat-Hei el Elohim de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy
en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, altar de piedra. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar a Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, y ofrecerás sobre él holocausto a Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moshe con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guardad silencio y escuchad, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim. Oirás pues la voz de Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. 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 Vemos, ¿no es cierto? Esto tan, Shalom, hermanito Milton, esto tan importante, ¿no es cierto? Que veníamos hablando ayer con respecto al diezmo, porque, bueno, esto sabemos que es una lectura continua, ¿no es cierto? Diaria. Vean que con obedecer en guardar los mandamientos, en siendo generoso, bondadoso, agradecido, con nuestro diezmo, con nuestras ofrendas hacia el necesitado, somos obedientes a la palabra del Creador, y de este modo estamos poniendo por obra los mandamientos, porque ayer lo mencionábamos, el diezmar es un mandamiento, el ofrendar, el ayudar al necesitado, es una misma, es un mandamiento ordenado por el Eterno. Y cuando uno es obediente al Eterno, de ese modo marca la diferencia con el resto de los pueblos. De ese modo somos un pueblo apartado. ¿De qué manera seríamos un pueblo apartado si nos estuviésemos comportando como se comporta el resto del mundo, como se comportan las otras doctrinas, las otras religiones que hay en el mundo? Entonces, si nos comportamos de ese modo, ¿cómo vamos a ser un pueblo apartado? ¿Cómo vamos a ser diferentes para el Eterno? Es por esto que el Eterno lo llama su pueblo santo, su pueblo apartado, su pueblo Kadosh. Vean lo importante que es obedecer a la palabra. Recordemos que nos dice la Escritura que la fe sin obra es muerta. Nos dice que debemos poner por obra sus mandamientos. Recordemos que cuando hemos venido a los pies del Eterno, que hemos conocido que somos salvos por medio de nuestro Adón, de nuestro Mesías, que lo hemos conocido con el nombre de Jesús, que sabemos que se llama Yeshua HaMashiach, que por medio de él obtenemos la salvación, es el momento de que nosotros tenemos que empezar a obedecerle por amor a él. Entonces, por amor a él es que guardamos sus mandamientos. Eso es lo que nos cita en toda la palabra. De hecho, los mandamientos nos sirven también a nosotros, porque si bien la Torá es un espejo, ¿no es cierto? Sus mandamientos son un espejo y nos ayudan a que nos veamos cómo estamos nosotros para estar en presencia del Eterno. También nos ayuda para limpiarnos, nos ayuda para limpiar nuestras vidas. Algo que recordaba con esta parte, ¿no es cierto?, de la Escritura, recordaba justamente la mujer del flujo de sangre, que eso lo encontramos en Mateo. En Mateo 9 encontramos esta historia, ¿no es cierto?, cuando esta mujer que venía 12 años que llevaba con ese flujo de sangre y que no paraba. Recordemos que esta mujer está representando en cierta manera a la casa de Israel, es decir, a todo Israel está representando. Esos 12 años que estuvo, ¿no es cierto?, con este flujo, está representando también a las 12 tribus. ¿Y qué dijo esta mujer? Se quería acercar al Mesías. Y no se quería, ella conocía, ¿no es cierto? Ella estaba apartada porque sabía que estaba, ¿no es cierto?, en pecado. Nos dice la Escritura que alguien así en esa condición debía estar apartada. Ella estaba apartada,
Pero ¿qué es lo que hizo? Ella creyó en el Mesías. Y no solamente que creyó, dijo, si toco el borde de su manto, sabemos que el borde de su manto lo hemos visto, lo hemos aprendido y hemos entendido ahora que estamos estudiando Torah, que el borde del manto de Yeshua tenía lo que conocemos como los tzitziyot, que son los flecos, ¿no es cierto?, que el Eterno manda a que cada persona de su pueblo se hiciera en sus vestiduras para recordar los mandamientos. Entonces, vemos esto tan importante. Esos flecos, ese borde del manto de Jesús, de Yeshua, está representando los mandamientos. Esta mujer, cuando decidió acercarse, porque ella creyó en él, y se acercó a Jesús, no se acercó a cualquier otra persona o cualquier otro judío, sino que se acercó al Mesías porque ella creyó en el Mesías. ¿Y de qué se prendió? Vean lo importante que se prendió justamente de los tzitziyot, se prendió de su fleco, se prendió de los mandamientos. ¿Y qué es lo que dijo luego Jesús? Sentí que alguien me tocó, dice, y salió poder de mí. ¿Qué hizo y qué sucedió en aquel momento? Ella fue limpiada. Entonces, ¿los mandamientos sirven para limpiarnos? Por supuesto que sí. Yeshua la salvó y esos mandamientos, los mandamientos, la limpiaron de aquella impureza, de aquel pecado, de aquella transgresión que ella tenía en su cuerpo, porque recordemos que todas estas cosas eran pecados, ¿no es cierto?, que cargaban las personas. Y vemos esto tan bonito, me recordó a esto, ¿no es cierto?, esta parte de la Escritura donde nos está enseñando en Deuteronomio que debemos ser obedientes para ser de esa manera, para ser un pueblo apartado, un pueblo santo, porque eso es lo que nos manda la Escritura. De hecho lo menciona, a fin de que Él te eleve por sobre todas las naciones, nos dice en el verso 19 del capítulo 26, es decir, para que nos ponga por encima de todas las naciones. ¿Qué nos está señalando con esto? Que de esa manera vamos a ser un pueblo diferente al resto de las naciones, al resto de las otras doctrinas, de las otras congregaciones que no se han acercado al Eterno como nos ha mandado en la Escritura. ¿Cuántas denominaciones hay hoy en día, no es cierto?, en todo el mundo? ¿Cuántos creyentes, no es cierto?, que dicen reconocer al Mesías como nuestro Señor y Salvador, pero no son obedientes a su palabra, porque se les ha enseñado, ¿no es cierto?, que la Torah ha sido abolida y bueno, cuántas cosas más. Hoy en día hay otras nuevas corrientes que se están levantando también a desestimar al Mesías y bueno, así muchas doctrinas más, ¿no es cierto?, que por sacar las escrituras de contexto están armando sus propias doctrinas, sus propias religiones. Amén. Amén. Exactamente, ¿no? Y lo lindo de lo que vos leíste justamente, de esos tres versículos, ¿no es cierto?, del 16, 17, 18, 19, 4. En el 18 justamente que vos decías, y Yud-Het Bat-Hei ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Qué maravillosa esa declaración que hace al pueblo de Israel. Pensar que es la declaración de que Él nos acoge, que Él nos guarda, que Él es nuestra guarda. Estamos bajo su protección, bajo su talit, bajo su manto. Así como lo estuvo Ruth, ¿no es cierto?, bajo el manto de Booz. Hoy nosotros tenemos estas palabras y necesitamos obedecer, así como lo hizo Ruth, así como lo hacen el pueblo de Israel. Tenemos que obedecer. Tanto nos cuesta a nosotros hoy en día ser obedientes. Es más, digamos, justamente estaba buscando el tema de los Sipsiyot, de los Sipsit. Justamente en números 15 nos muestra, en el 38,
del 37 al 40, ¿no es cierto? Ahí está la ordenanza de hacerse las borlas, estos flecos de color azul que nos representan justamente la obediencia. Recordemos que eso nos llaman a la obediencia. Por medio de los circuncidós somos marcados, somos su pueblo escogido. Esa es una más de las señales. ¿Qué nos cuesta llevarlas? ¿Qué nos cuesta mostrarlas, exhibirlas orgullosamente? No los voy a alargar, no los voy a exagerar, porque a mí no me dan un estatus, como lo ha hecho la amada casa de Judá. Sabemos que Yeshua mismo viene y los reprende para que no se enseñoreen de tener los sillones más grandes, más largos, porque se los había considerado, los fariseos y todo lo usaban de una forma decorativa, no de una forma de recordar los mandamientos. Esos sillones a los fariseos le daban estatus social, cuando el Eterno mismo nos enseña que Él no hace acepción de personas. El Eterno mismo, Yeshua mismo, cuando viene, les enseña a los discípulos a ser siervos, así como Él se hizo siervo en esa última noche y lavó los pies de sus discípulos. Él les dice: ustedes también tienen que ser, imítenme, sean como yo. Inclusive Rab Shaul, Pablo también dice eso: imítenme a mí, que yo imito al Señor, que yo imito a Yeshua. Entonces, qué lindo es tener eso como constancia. La palabra ahí nos está declarando una declaración de amor, de misericordia del Eterno. Shalom, hermanito Tete. Y así también después nos dice que, digamos, ya en el capítulo 27, ¿no es cierto?, nos enseña y nos muestra. Recordemos, hace unas porciones anteriores leíamos que Moshe había declarado para los reyes que tenían que escribir la Torá, transcribir la Torá. Esa era la ordenanza. Y ahora vemos que esa ordenanza está puesta en piedra para marcar la entrada a la tierra prometida. ¿Quién es la entrada para nosotros? Es nuestro don Yeshua. Él es nuestra entrada. Esas piedras están representando a Él, blanqueadas con la palabra. Recordemos, ¿qué es la palabra? Es la Torá, la palabra viviente. Es nuestro Adón Yeshua, es el que nos marca la entrada. Ahora, no nos podemos olvidar que está escrito en su palabra. Muchos dicen: bueno, ya declarando Yeshua, ya somos salvos. Es verdad que la declaración es la sangre, es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Él ya lo pronunció. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que estudiar, escudriñar y poner en práctica. Porque ¿de qué sirve todas estas ordenanzas, estos mandamientos, si no los ponemos en práctica? Porque recordemos que en Apocalipsis nos dice que serán dos, digamos, serán dos, la paciencia de los santos nos dice, será tener los mandamientos, la fe en Yeshua y tener los mandamientos. La obediencia. ¿Obediencia a qué? A su ley. Porque la palabra que trajo Yeshua no es otra más que la del Padre. ¿Y cuál es la del Padre? La que profetizaban los profetas, los escritos, la Torá. Amén. Algo importante que decías con respecto a estas piedras blanqueadas, ¿no es cierto? Que nos dice, las revocaréis, dice acá, con cal. Recordemos que la cal sirve para blanquearla, ¿no es cierto? Para limpiar. ¿Qué está simbolizando esto? ¿Qué es lo que ordena escribir allí? Los mandamientos. Entonces, como lo veníamos mencionando, los mandamientos nos sirven para limpiarnos, porque no solamente nos ayuda a que, como lo decía al principio, a la Torah no solamente nos sirve para que nos veamos cómo estamos delante del Eterno, sino también para limpiarnos. Recordemos que cuando
guardamos los mandamientos, cuando somos obedientes, estamos limpiando nuestras vestiduras, estamos siendo un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo kadosh. Y vean que sí sirven los mandamientos para una purificación, para una limpieza de nuestras vidas, más en estos tiempos, ¿no es cierto?, que nos estamos acercando a sus santas convocaciones, que estamos en tiempos de Teshuvá, ¿no es cierto?, de hacer un arrepentimiento genuino y limpiar nuestras vidas, ¿no es cierto? Veamos lo que nos dice en el Salmo 119, 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿sirven los mandamientos para limpiar nuestras vidas? Por supuesto que sí, nos sirven para que limpiemos nuestras vestiduras, para que guardemos los mandamientos y seamos obedientes. De esa manera somos santos, somos apartados, somos limpiados y purificados. Y esto es lo que el Eterno nos pide, ¿no es cierto?, para poder cruzar a la tierra prometida. Recordemos que ahora la tierra prometida es la nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, que descenderá. Así que tenemos que limpiar nuestras vestiduras para estar allí. Por supuesto que sí. Muchos dicen, no, los mandamientos no te salvan. No, el que salva es Yeshua, ¿no es cierto? Pero una vez que somos salvos por medio de Yeshua, ¿no es cierto?, por medio de obtener, ¿no es cierto?, ese favor, esa gracia inmerecida, ¿vamos ahora a transgredir? ¿Vamos ahora a ser desobedientes? Por supuesto que no. Es justo ahora cuando debemos seguir siendo obedientes, cuando debemos obedecer, guardar. Y porque justamente, como lo decíamos, los mandamientos no son para salvación, sino por mi salvación, porque yo debo cuidar mi salvación, como lo menciona en Filipenses Pablo. Exactamente. Y otra de las cosas también, miren lo que nuestro don Yeshua cómo reprendía a los fariseos. En Mateo 23, 27 del 32 nos dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. ¿Ven cómo es? Inclusive después voy a parafrasear otro versículo también, donde dice: hagan caso, le dice a los que él está enseñando, hagan caso a aquellos que se sientan en la cátedra de Moshe, porque la palabra es buena. Hagan caso de eso, escúchenlo, aprendan, pero no los imiten, no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Los estaba retando justamente por esto mismo. Nosotros no podemos estar enseñando desde un púlpito si no lo ponemos en práctica en nuestras vidas cotidianas. No podemos estar aprendiendo si no lo llevamos a nuestra vida, si no comenzamos a trabajar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchos dicen: no, pero ya el Espíritu ablandó mi corazón, ya circuncidó mi corazón, y a partir de ahora yo no hago más nada malo, yo ya no puedo hacer el mal porque tengo a Yeshua, he confesado y tengo en mi corazón, y tengo su ley en mi corazón. Pero ¿estamos tan seguros de tener su ley en nuestra conciencia? Porque, a ver, el corazón, ya lo dice la palabra, es engañoso. Y así le pasaba a los fariseos. Ellos sabían todos los estatutos, las leyes, ellos sabían todo, pero eran hipócritas. ¿Por qué? Porque no lo ponían en práctica en sus vidas. Porque sus vidas con sus esposas, con el prójimo, no lo ponían en práctica. Nadie dice que ellos eran hipócritas porque no sabían. No, justamente la palabra hipocresía es por saber y no practicarlo y no ejecutarlo. Entonces, no seamos hipócritas. Si yo digo que Yeshua es mi Salvador y que Yeshua me ordena, porque me pide que lo imite, me pide que lo ame, me pide que lo escuche, que lo obedezca,
¿Qué voy a obedecer si no es otra cosa que la Torá? Porque lo que enseñaba Yeshua, lo que hablaba y profetizaba y salía de su boca, es todo la Torá, los escritos del Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo eso tenemos que despertar. No tenemos que seguir renegando contra la Torá, sino tenemos que caminar en Torá. No porque camine en Torá voy a ser maldito. Justamente maldito es aquel que transgrede la Torá. Es por quien vino nuestro don Yeshua, porque nosotros éramos transgresores de la Torá. Él nos limpia de la transgresión, de la maldición que teníamos por ser pecadores. Por ser transgresores, ¿no es cierto? Algo también importante, ¿no es cierto?, que siempre debemos mencionar, porque lo dice en la Escritura. Muchos piensan que guardar los mandamientos es una carga pesada, y porque Yeshua citó algo así, pero cuando se refería a carga pesada se refería a los mandamientos, es decir, a las palabras de hombre que le agregaban a la Escritura y no al mandamiento en sí. Es decir, bien invalidan el mandamiento de mi Padre por guardar tradiciones y doctrinas de hombre. Es lo que se estaba haciendo en esa época y lo que se está haciendo hoy en esta época también. Como vemos a ciertas personas que no quieren guardar los mandamientos, diciendo y poniéndole cargas a la Escritura, a los mandamientos del Creador, diciendo que los mandamientos del Creador son una carga pesada. Cuando la carga pesada es decir, no los guardes, transgredilo, eso es una carga pesada. Eso es, si yo digo, no guarden los mandamientos porque ya no debemos guardar los mandamientos, ya Jesús abolió la Torá, si yo digo eso, yo le estoy agregando una carga, le estoy agregando un mandamiento a la Escritura, algo que no es bíblico, que no es escritural. Miren lo que nos dice en primera de Juan 5, 3 al 4. Pues este es el amor a Elohim, este es el amor a Dios, lo tenemos en nuestras versiones, ¿no es cierto? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿son gravosos los mandamientos del Creador? No, y los mandamientos del Creador son la Torá. Así que de ninguna manera podemos decir que Jesús vino a abolir la ley del Creador, porque se estaría contradiciendo. Exactamente. Y otra cosa que nos dice al final, recordemos que acá nombran varias veces que obedezcan. Venimos leyendo ya hace bastante tiempo, y al final en el 9 dice: y Moshe con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guardad silencio y escuchad, oh Israel. Era una orden que le estaba dando Moshe: silencio, escuchen. Hoy has venido a ser pueblo de Yud-Het Bat-Hei. Oirás pues la voz de Yud-Het Bat-Hei tu Elohim, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No hay discusión. A ver, escuchar su voz es leer, escudriñar. En aquel entonces eran todos los profetas. Todos los profetas hablaban en nombre de él, Elohim Altísimo. Yeshua, cuando vino, habló en nombre de él. ¿Dijo alguna palabra suya? No, toda palabra que él ministró y salió de su boca fue palabra del Eterno. Él mismo lo dice y lo confiesa. La palabra que os traigo no es mía, sino del que me envió, al igual que lo que habla de la doctrina. Entonces, escucharán su voz. Ahí tienen ya el primero. Y después dice: oirás pues la voz de Yud-Het Bat-Hei y cumplirás sus mandamientos. Digamos, son las dos condiciones. Al igual que en Apocalipsis, al igual que en todo el Brit Hadashah, nos habla de escuchar y ejecutar. Escuchar
y ejecutar obediencia. Escuchar y ejecutar. Es el Shema, escucha y obedece. Es la palabra Shema, no es solamente el oír de oído y listo. Cada uno que se lave las manos y se arregle como pueda. No, es escuchar y poner en práctica. Porque si yo escucho y no obedezco, ¿en qué ayudo a mi prójimo? En nada. ¿Cómo podría llamarme un hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo podría llamarme un hijo del Creador si yo no le quiero obedecer? Si estoy diciendo que la ley ha sido abolida, que la ley del Creador ha sido abolida, o que la ley del Creador es una carga gravosa. Hay muchos que dicen que los mandamientos se hicieron para demostrarle al hombre que no se podían guardar. Eso no es bíblico, eso no es cierto. Es como si yo estaría diciendo, si tuviese la osadía de decir, Dios se equivocó y hizo una ley que un hombre no la podía guardar. Imposible. El Eterno no nos va a poner nada que no podamos hacer. Y justamente por eso nos citan en todas las escrituras y nos llama a la obediencia. En Santiago 2:17 nos dice: la fe sin obra es muerta. Entonces, si nos está diciendo esto las escrituras, o sea, no solamente se trata de creer, sino también obedecer. ¿De qué manera voy a ser un hijo si yo quiero ser desobediente? No voy a ser un hijo. Por supuesto que no, ¿no es cierto? Si quiero, cualquiera que quiera o que tenga padre, madre, sabe qué significa el amor al padre y a su madre. Obedecer. Si yo no obedezco a mis padres, es porque no les quiero, no les amo. Entonces ese es el amor que le tenemos al Creador, a Él, porque por amor guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Amén, amados. Exactamente, amén. Esto fue lo que es la aliyá número 3 y 4. Yo estaba leyendo a Misionero, justamente voy a contestarle a él, Misionero: el Espíritu te produce vivir por el Espíritu. Eso es lo que puso Misionero, y no te guía el antiguo régimen, no te guía al antiguo régimen. Y yo le voy a leer Romanos 8:14, donde dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Elohim son hijos de Elohim, porque el Espíritu de Elohim les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. Pero por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Elohim y nos permite llamar a Elohim Padre. El Espíritu de Elohim se une en nuestro espíritu. Entonces vemos que justamente todos los que viven en obediencia al Espíritu de Elohim son hijos de Elohim. Vuelva otra vez a repetir: tiene que ser obediente. ¿Obediente a qué? ¿Acaso ha pasado el cielo y la tierra para decir que las escrituras ya han dejado de existir? No, Él nos dice que el cielo y la tierra siguen ahí en el firmamento. Vemos la tierra bajo nuestros pies y el cielo. Entonces la ley no ha pasado, todavía perdura. Y hay de aquel que cambie esa ley. Inclusive en Apocalipsis nos vuelve a repetir: hay de aquel que cambie la ley, que cambie las palabras. Ahora yo le voy a leer Ezequiel 36. Mire lo que nos dice, qué significa vivir en el Espíritu. Ezequiel 36:26, vamos a leer. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaréis de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es andar en espíritu. Guardar los mandamientos. Entonces, poner sus preceptos por obras. Por obras. Eso es vivir en el espíritu. No, ¿cómo? La ley no produce un corazón de piedra. Eso es un error. Después
Vemos que en Hechos 5:32 le dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Eso dice Hechos 5:32. Entonces, cuando el Ruach llega a su vida, automáticamente el Ruach te guía a la Torá. El Ruach te da el discernimiento de la palabra. Y cuando lo entendés, lo tenés que poner por obra, porque es automático. Uno lo pone por obra por amor. Misionero, usted decía un mandamiento antiguo, ¿no es cierto? El mandamiento antiguo, porque la ley del Creador no cambia, está desde el principio y es hasta el fin. Su palabra no va a cambiar, no ha cambiado, porque Él no es un hombre para cambiar. Entonces, la ley está desde el principio, estuvo, estará y va a seguir estando, o sea, está presente y seguirá estando. Mire lo que nos dice, vamos a leer lo que el hermanito Milton nos compartía, primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios. ¿De quién? De Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Dice que guardemos sus mandamientos, no dice nuevos mandamientos, dice que guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿los mandamientos de quién? De Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? La Torá. ¿No es cierto? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Sí, no, igualmente, digamos, ponerse en rebeldía contra la Torá es justamente rebelarse contra la palabra del Eterno. Es muy cortita, no hay que darle mucha vuelta. Aquel que no quiere obedecer su palabra se pone en rebeldía, y al ser rebelde a su palabra, a su verdad, lamentablemente nos enseña la Escritura, y lo vamos a leer mañana seguramente, tiene que elegir dos caminos: la bendición o la maldición. Si obedecemos, recibimos bendición, recibimos la lluvia temprana, recibimos el agua para dar frutos, el alimento espiritual. Eso es lo que recibimos cuando obedecemos su palabra, y la recibimos, y ella nos transforma, y la vivificamos, la ponemos por obra. Si nosotros nos rebelamos contra su palabra, no la ponemos en práctica, no nos alimentamos de su palabra, sobrellevará la maldición. Ahora estamos en tiempos de elección. Yo no puedo ir contra las personas obligándolas a que cumplan o no cumplan. La palabra, bien como lo decía un hermanito hace un ratito ahí que vi el comentario, la Escritura misma responde a todas esas dudas. Ahora tenemos que nosotros, cuando venimos a estudiar, cuando venimos a escudriñar su palabra, que el Espíritu nos trae, ¿no es cierto?, a leerla, a escudriñarla, porque es el Espíritu el que nos trae. Nosotros escuchamos su llamado y obedecemos. No nos rebelamos contra su llamado, no le damos la espalda a su llamado, sino que lo obedecemos. Vamos hacia ese camino, vamos a alimentarnos, vamos a crecer espiritualmente, vamos a alimentarnos de la palabra de Él, y obedecemos sus estatutos. Sabemos que no somos perfectos, somos personas que venimos del mundo, reconocemos que venimos de Egipto. Ahora, una vez que reconocemos nuestros pecados, reconocemos a Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua con la mujer que había cometido adulterio cuando se la presentaron? Le dijo: ve y no peques más. Así como se lo dijo a muchos de los que sanó, a muchos de los milagros que Yeshua hizo entre el pueblo, le decía: vayan y no pequen más, vayan y no lo vuelvan a hacer, no lo repitan. Bueno, entonces, ese camino y ese andar es gracias y misericordia del Eterno. No lo decimos nosotros, lo dice su Escritura. Y para obedecerle tenemos que estudiarla y escudriñarla. No podemos seguir discutiendo sobre si está bien o está mal.
obedecer su palabra. La verdad que aquel que quiere desobedecer su palabra es justamente el hijo rebelde, el hijo que no quiere escuchar, el hijo que se va de la casa. Sabemos, como nos enseñó en su escritura, que con la parábola del hijo pródigo nos enseñó que él espera que ustedes, que aquel que es rebelde se transforme, que aquel que es rebelde sea obediente, que aquel que es rebelde, que se va de la casa, que se lleva su herencia, que se despilfarra, el Padre siempre espera que regrese. El Padre siempre tiene misericordia, esperando que se vuelvan a su casa. Con respecto a lo que está escribiendo, creo que no entiende eso cuando dice a mí me resultó para muerte. Cuando dice eso en la escritura es porque sí, cuando usted debería escudriñar lo que es la Torá, y se va a dar cuenta cuán muerto estaba ante el Eterno, lo muerto que estábamos o que estamos, ¿no es cierto? Porque muchos todavía somos transgresores, porque desconocemos los mandamientos. Cuando nos fijamos, cuando escudriñamos la escritura y vemos que hay cosas que estábamos haciendo erradas totalmente, y nos muestra eso, que estábamos muertos ante el Eterno, que no somos nada. O sea, es eso lo que nos está señalando la escritura, que lo que es para vida nos está mostrando eso, que estábamos muertos, que somos como el mundo. Entonces, ¿qué es lo que por eso nos llama a que seamos obedientes y que no seamos como el mundo, que no vivamos más como el mundo, porque si no vamos a estar muertos ante Él? El resto del mundo que dice creer en Jesús, ¿no es cierto?, como su Señor y Salvador, que creen en Cristo, que creen en Yeshua, pero que no obedecen, están muertos ante Él, porque están en transgresión. Para eso sirve la Torá, para eso sirven los mandamientos, para eso sirven los estatutos, porque nos ayudan a ver cómo estamos frente al Eterno. Exactamente, Rashaul lo dice, justamente él dice que la ley, la Torá, me mostró lo muerto y lo sucio que estaba, y bueno, a nosotros también. Ahora, él no dice que la ley es mala, o no dice, bueno, por esto ya no guarden los mandamientos. Y aparte no dice que la ley me mata. No. Me mata si yo la estoy transgrediendo. No, pero él dice, me refleja mis errores, me muestra, me guía. Recordemos, es el ayo. El ayo era la persona encargada de llevar a los niños a la escuela, a la educación. No era el maestro, ni era el padre. Era aquel que nos guiaba, que los llevaba, que los encaminaba, que los llevaba hasta la escuela. Ese es el ayo. No es, nuestro ayo sigue siendo y será las escrituras, porque ellas nos muestran cuando nosotros nos desviamos del camino. Exacto, ahí usted mismo lo está escribiendo. ¿Qué significa ser carnal? Vivir en pecado, eso significa ser carnal. Y ser espiritual es no transgredir la ley. Ya se lo leí, está en Ezequiel 36. Vaya y lea la escritura. En Ezequiel 36 nos explica que vivir en el espíritu es vivir guardando los mandamientos, obedeciendo, obediente a la palabra, obediente al Creador. Mas si soy carnal es porque estoy en el pecado, porque soy esclavo de la carne, esclavo del pecado. Mas no queremos eso, sino vivir espiritualmente, ¿no es cierto?, guardando sus mandamientos, sus estatutos, como nos enseña en toda la escritura. Claro, no estamos bajo el ayo. Así es. Digamos, tenemos que ir solitos, tenemos que caminar solitos, ya no tenemos que... Pero ¿cómo sabemos cuál es el camino correcto? ¿Usted ha estudiado las escrituras como para decir, bueno, listo, ya no necesito más la Biblia porque la Biblia está en mi conciencia y en mi corazón? Recordemos que... ayo no es igual a Torá. La escritura, la Torá, es un manual de vida
y esto nos ayuda a que vivamos bien, a que vivamos en el Espíritu, a que vivamos caminando en obediencia al Creador. Es solamente eso. Recordemos que no es para salvación, sino es por mi salvación. Exactamente, amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, el hermanito Milton, que siempre está ahí. A la hermanita Tete. También a la hermanita Patti, al hermanito Marcos. Al hermanito misionero también, que está ahí. Sí, exactamente. ¿Quién más está? Le damos las gracias a todos los que escuchan la Torá. La verdad que, bueno, hermano misionero, lamentablemente María también está conectada. Digamos, llegado el día del juicio, usted siempre debatiendo, ¿no es cierto?, discutiendo en contra de la palabra, pero más allá de que siempre ponen en ese plan de ir en contra de las escrituras, está escuchando. Él está escuchando. La palabra del Eterno está llegando a su vida. Cuando llegue el momento del fin, cuando esté enfrente de él, usted no va a poder decir: no, yo no sabía de estas cosas. Yo no obedecí guardar el Shabbat porque no lo sabía. Yo no quise ponerme o usar tzitzit porque yo no lo sabía. Yo no quise. Usted, aunque se ponga en esa posición siempre de ir en contra, de estar, digamos. Sí, no podrá decir eso, no podrá decir yo no sabía. Usted nada. está escuchando toda la palabra y siempre se une. Lo único que le va a decir a Yeshua es que a mí me enseñaron que yo no tenía que guardar, mira, que no tenía que guardar los mandamientos. Exactamente. A mí me enseñaron que aquí esto ya estaba. No, y ya lo tenía que tachar. No va a poder decir, recuerda, le va a decir el mismo. Yeshua o Eterno le va a decir, recuerda a esos dos hermanos que le enseñaban y usted estaba en los lives, escuchaba la palabra, diciéndole y machacándole que sea obediente, y usted nunca fue obediente. ¿Qué hará? Tenemos que tener ¿Qué dirá? cuidado. No hay hacer cosas que termine siendo parte de esos que el mismo Yeshua les dice, no los conozco. Amén. Bueno, nos vamos y mañana nos volvemos a conectar para hacer lectura de la Aliyá que continúa, que sigue. Amén. Amén. Si nos vamos a despedir, mañana seguimos seguramente con la Aliyá 5, tenemos miércoles, jueves y viernes, así que ahí vamos a hacer lo que pasa es que estarán cortitas, ya vamos a ver las próximas, pero ya vamos a justo coincidir para los 3 días, una por día. Amén. Vamos a hacer... Probablemente. Sí. O quizás adelantamos y hacemos otro estudio que tenemos pendiente. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Amén. Vamos a hacer la bendición arónica para despedirnos. Siempre la cantamos en hebreo y después la decimos en español. Amén. Amén. Yevarejeja Adonai Beishmereja Yair Adonai Panabeleija Bijuneka Yisa Adonai Panabeleija Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alza Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Shalom. Laila Tov, buen descanso. Que el Eterno los bendiga y le dé buen descanso a todos. Laila Tov a todos los hermanitos. Shalom. אנחנו מאמינים בני מאמינים